rikuchikuna, mushuk rimaykunata apamupanchik kikinkunaman ñukanchik tayta mamakunapak yuyaykunata wambrakunaman, kuytsakunaman, wawakunaman yachachijunkapak shinallata yarichijunkapak ñukanchikpak sumak yuyay kawsashkakunata. Alituta César. Alituta Diana, mashikuna yuyaychipanchik kay sumak rikuchikunata narikushka kapika yaykumuyta ushapankichinmi ñukanchikpak canal de YouTube Apak Otavalo. Kaypimi charipanchi ishkay patzak kanchis chunka kimsa bajo un mismo solpa rikuchikunata. Shinaka Diana, ¿imatata rikukrinchi? Bueno, hoy tendremos la posesión del Cabildo Quichua en Otavalo. Seguido, desde la Amazonía veremos al grupo Taki Pacha. Tendremos también la preparación de un rico envuelto, yamachaki. Y por supuesto no podía faltar el estreno del videoclip realizado por APAG con el artista Giovanni Cachihuango. Amigos, amigas, aquí comenzamos Bajo un mismo sol. Kikinkunaka, bajo un mismo sol tamio rikunajupanguichi. El pueblo quichua Otavalo eligió nueva directiva. Los nuevos representantes, todos jóvenes por cierto, fueron posesionados en el Parque Central de Otavalo ante la ciudadanía, amigos y familiares. Veamos cómo se realizó esta ceremonia. El evento era el evento de posesión. Iniciamos la concentración en el redondel de los danzantes y luego fuimos desfilando para el parque, en donde nosotros ya pues a la vista del público, a la vista de toda la ciudadanía, pues ya nos ponemos a cargo y delante de este compromiso que es de estar frente en el Cabildo Quichua de Otavalo, ¿no? Hicimos la invitación a las autoridades locales también, al alcalde. Hicimos la invitación a las autoridades provinciales también, a prefecto, gobernador, a los medios de comunicación, a los cabildos del cantón. Muchos de los presidentes del cabildo estaban presentes también ahí. Queremos realzar la importancia de la participación de la comunidad quichua, ¿no?, otavaleña, comunidad quichua urbana, que se hizo presente desde el desfile, ¿no?, que se realizó, acompañada de la banda andina de la Escuelita de Peguche, acompañada también de las mujeres de alabanza que nos brindaron un canto hermoso en quichua, ¿no? Entonces fue realmente una posesión que se pudo compartir con la comunidad. Bueno, tuvimos la ayuda y la colaboración de compañeros, ¿no?, que se hicieron presente ahí. Y el programa en sí, pues, como es nuestra tradición, hicimos el ritual, ¿no es cierto? Tuvimos la participación de la compañera Yecha, que sabe mucho de ese tema, nos hizo ese ritual. Luego ya el evento solemne con la intervención de las autoridades y ya el cambio de mando, el cambio de bastón de mando. Bienvenidos y bienvenidas, distinguidas autoridades que nos acompañan, público aquí presente. En estos momentos realizaremos la posesión de la nueva directiva del Cabildo Quichua Otavalo 2016-2019. Cacharipi charipanchi ñukanchipa Ecuador mamallantapa hayllita kawashpa katigripanchi mashikuna shayarishpa ñakay ñukanchipa Ecuador mamallantata hayllita tukuchakuna. Como autoridades de la nueva directiva del Cabildo Quichua Otavalo está el compañero Patricio Lema, el compañero Juan Farinango como vicepresidente, la compañera Blanca Males como secretaria y mi persona, Sofía Fuentes, como tesorera.
El periodo del Cabildo Quichua Otavalo de estas nuevas autoridades es del 2016 al 2019. Mashi Patricio Lema, Quichua, Otavalo Zacapi Causa, Runa Kunapa, Apu, Kai Bastonda Kikiman Kupani, Nacho, Niakaiwan, Shinji Yaita Hapispa, Shinji Achaita Hapispa, Tukuisha Kai Otavalo Kupi Causa, Runa Kunata, Ñaupama, Apas Pakaki. Sagaspaka Mashi Patricio Lema, Kaiguta, Justin. Ñukanchik kaypi kikinkunapa ñawpapi pi kay pro responsabilidad shayaringapa ñukanchik yanchik ñukanchikpa historiamanta ñukanchikpa culturamanta ñukanchikpa pueblomanta chay razonkuna tiyan chaymanta ñukanchik kay cabildota shinarkanchik chaymanta kay cabildo tiyanami kapan chaymanta kikinkunamanta ñukanchimanta ñukanchikpa historiamanta ñukanchikpa culturamanta chaykunamanta mitiana kapan kay cabildo mashikuna. El trabajo y el compromiso del Cabildo Quichua Otavalo es bastante extenso, pero tenemos realmente ejes importantes, sobre todo el tema de la identidad y la cultura. Consideramos que el tema de la identidad en estas épocas actuales son uno de los ejes temáticos más importantes que seguramente lo iremos plasmando en un plan de trabajo, trazando líneas, propuestas, pero no solos. Realmente queremos la compañía de los jóvenes, actores en diferentes espacios, ¿no? Realmente queremos trabajar en conjunto, llevar este mensaje como Cabildo Quichua Otavalo, que es de todos, ¿no? Se vio también, ¿no?, la participación de las mujeres que llevaban sus medianos, el cucabi. Pues cuando nosotros hicimos la invitación a las familias, ¿no?, quichuas urbanas, las tías, ¿no?, las mamás decían que es una costumbre ya, y ellas así voluntariamente también decían vamos a llevar cucabi, vamos a llevar un medianito, ¿no? Entonces se ve, ¿no?, cómo se realza esa costumbre todavía viva en nuestra comunidad urbana. Entonces eso es lo que queremos seguir rescatando. La aspiración que nosotros tenemos es que haya mucha participación, pero si no hay una participación de toda la ciudadanía, si no hay el apoyo, si no hay la convocatoria, es muy difícil que nosotros podamos llevar adelante un proyecto. En sí, nuestras propuestas van a ir encaminadas a eso, ¿no?, a unir, a incentivar el fortalecimiento organizativo, y entonces todas esas cosas quisiéramos eso, o sea, hacer un llamado para que sean parte de esto, porque el cabildo es de todos, no es de nosotros, es de todos. Todos tenemos que sumarnos a esto, y las propuestas, como digo, van a ser abiertas para todos. Felicitaciones a los nuevos representantes del pueblo quichua Otavalo urbano. Les deseamos éxitos en sus funciones, Diana. Y que las actividades que desarrollen en beneficio de la comunidad quichua tengan el apoyo de los ciudadanos otavaleños, así como el de las autoridades gubernamentales locales. Buenos augurios para ustedes. Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio, Rikunahupanguichi. En la Amazonía ecuatoriana encontramos al grupo Takik Pacha, grupo quichua amazónico que se ha conformado con la misión de revitalizar la música y la danza de su nacionalidad. Hoy aquí en Bajo un mismo sol, los integrantes de Takik Pacha nos comparten sus sueños, sus proyectos, su música. Esta es la comunidad quichua Atari, ubicada a unos 40 minutos desde la capital de Sucumbíos, Lago Agrio. En esta comunidad, varias personas se han unido para emprender un proyecto de recuperación de la música y la danza tradicional a través de la orquesta Takik Pacha. Takik Pacha, en idioma quichua, significa música de la cascada. El director del grupo nos cuenta que la mayoría de las letras de su música son versiones modernas de los cantos culturales de las ancianas y los ancianos, en los que oralmente contaban historias de espiritualidad, sueños, territorio y la lucha de los fundadores de su comunidad.
Nuestra inspiración del grupo es fortalecer y mantener la cultura, en este caso la música quichua, que como nosotros somos de habla quichua y queremos que los jóvenes actuales pues que nos vayan ya aprendiendo la cultura y para no olvidarnos nuestra cultura misma, porque sabiendo que la cultura occidental ha venido ya imponiendo bastante, entonces pues actualmente los jóvenes como que quieren dejarse, entonces nuestro objetivo es que con estas músicas y con la danza pues queremos mantenerlas la cultura de esta manera. Doña Juana Grefa es una de las fundadoras de la comunidad Atari. Ella llegó aquí en 1970 y desde entonces trabaja pensando en el desarrollo de la comunidad. Centro Cultural Teaspi, con el apoyo de los gobiernos centrales, gobiernos provinciales, que nos apoyen para nuestro grupo de danza y también gracias a los consejos de los abuelos, seguir practicando lo que son las danzas para los jóvenes que sigan adelante, manifestándoles a través de las danzas, música. Doña Juana espera el apoyo de los gobiernos seccionales y el gobierno central. Desea promover la danza y música tradicional para que los jóvenes de su nacionalidad conozcan las historias antiguas y las luchas que emprendieron para la creación de Atari, que hoy, con 4 centros poblados, es una de las comunidades más grandes de la nacionalidad quichua en la provincia de Sucumbíos. Me siento muy bien porque es de nuestra cultura la música quichua. Los antiguos, también los viejos cantaban así con violines, todo eso, y nos enseñaron ya los viejos. Miembros del grupo de música y danza Taquipaccha nos acompañan a recorrer la comunidad. Llegamos hasta un río donde ellos desean crear un centro de turismo comunitario. Actualmente, Atari ya cuenta con un centro de interpretaciones culturales, pero junto al GAT del Lago Agrio esperan promover un proyecto de turismo comunitario. Mañanchi, Shinayata, Nosotros pedimos que, como comunidad Atari, pedimos también el apoyo de las diferentes instituciones, como públicas y como también privadas, pues, para que nuestra cultura se reviva, para que nosotros, como los sueños, tenemos también nuestros sembrillos, nuestros animalitos, pues, para que esto no se vaya terminando, pues pedimos ese tipo de apoyo. Por ejemplo, para poder fortalecer la danza necesitamos también un poco de trajes, un poco de instrumentos, así pues para que nosotros lo mantengamos, porque si no, pues si es que no hay este tipo de apoyo de las autoridades gubernamentales, pues cómo podemos nosotros rescatar nuestra cultura y cómo podemos nosotros demostrar hacia al aire nuestros sentimientos, nuestras necesidades. Pues no pedimos en su totalidad los apoyos, pero en sí que nos sigan apoyando poco a poco para que nuestra cultura se vaya revalorizando. Ninangali kay wamrakunapa kallari yuyaykunata shinallata taki rurashkakunata. César. Alipachami kayman shuk yanapaykunata taripachun, paykunapa muskuykunata ñawpaman apachun. Yuyaykunaka alipachami kan, Quichua amazonikunapa kawsaykunata ama chingarichu. Nuevamente les compartimos los mensajes que nos dejan nuestros amigos en nuestras redes sociales. Johnny Morales: felicitaciones amigos de APAC. Qué bueno es saber que nuestras culturas y tradiciones sigan para adelante con paso firme. Qué buen programa. Saludos desde Quito y muchos éxitos. Vicente Isa: excelente trabajo. Felicitaciones. Un programa de esta calidad debería estar a nivel nacional, difundido en un medio que puedan disfrutar las clases media-baja. No todos tenemos acceso a este medio.
Señor Arrutam, muchas gracias por su trabajo. Un abrazo y muchos ánimos. Alicia Verónica López Pulsara, me encanta su programa. Está muy bien. Felicidades. A ver si suben más videos. Gracias amigos por sus comentarios y sigan compartiendo y suscribiéndose a nuestro canal. Cuéntenos historias de su comunidad. Visita nuestra página web y nuestras redes sociales: Facebook, Productores Audiovisuales Quichuas; Twitter, APAC Otavalo; YouTube, APAC Otavalo; o escríbanos a nuestro correo electrónico apac.org@gmail.com. Sigan con nosotros. César, ¿ha comido yamachaki? No, Diana, pues no sé qué es yamachaki. Si traduzco sería pata de llama. ¿Se come eso? No, César. Yamachaki es el nombre que se le da a una masita que se cocina envuelta en hojas de choclo. Suena muy rico. Sí, así es. Por eso es que hoy les vamos a mostrar cómo se prepara en sus casas. Entonces ponga mucha atención. Ushigu, chuqllukunaqa ismushkallama kay pipash kuskunku tiarishka mari. Chuqllu tandapapash na balinga. Sí, allá arriba también estaban podridos y se habían estado comiendo los gusanos. Y los pájaros también, ya no hay nada arriba ya. Saragu katianmi imashpatana yamachakita ruranchi. Bueno, pero ¿cómo se hace eso? Kay fanga yuyukukuna alimari, kay yuyu fangagu pijamari, ya no. Kashnami mucho nakangi fangagutaka anchuguta masaguta churaspa pillungapa. Kaypash ali, aliguta yukchingi. Este también. Chaytapish alimari. Aku wasiman wawa. Papaku, chuqllutaka ninandami hurushka. Lanchakuna mari hudishpa sakin chayta mari. Mas chawrauka perdernahanchi. Shina hurushkakutapish apamurkanimi yanungapa. Ari altapamurkanki. Y sarata kutashun papaku yamachaki tandata rangapa hangata apamurkani. Ari entonces kutashun llamari. Ñuka kay chuqllukuta shayachirini almuzapa. Ari ñukapish ñakuti. Papauta apamungapa ririnimi allishpa apamungapa. Ya papaku. Hangagutaka sumaguta mayllari chuqlluta apami shayachisha. Narachu tukuchingi mishkitaña yakuyachigrinimi. Ya mismo acabo, falta poquito.
Apamulla shushungapa. La mitad primero. Mishki aku tak apa murinim. Asa ciri aku tara curashu. Muju yanggam. Kuici. Ponen estas hojas. Mami, ¿y para qué le pusiste esos cátulos ahí debajo en la olla? Chayta siempre churana ama yaku chay llama chakitanta gupi ama yaku yaykuchu. Hawayagupi churashkapi mi tapana yano. Yanga samaywancha timbush ukuma yaku timbuju hawayagu samaywancha yano. Ama yaku chapurichu. Apangaguta yalchimi pillungapa rikuchisha. Kayma tigrachispa michurala. Mandachispa. Aliguta yanuchu na yanunchu ukuma. Yapa tapata churawpika. Na yanunchu ukumanga. Chawa mikida. Hayguta kasha tigrachinki. Shina pilluna kangi. Shina pilluna kangi. Shina. Hayguta shina. Satishpa. Ya. Ya está, llama chakitanda. La preparación de alimentos usando hojas vegetales como envoltorios es una tradición que se realiza en varios pueblos americanos. Según investigaciones arqueológicas, se han encontrado restos que datan del año 100 a.C., aunque no se sabe con exactitud en qué pueblo pudo originarse. Los nombres más extendidos para conocer estos platillos son envuelto o tamal. Este segundo es un término que proviene del náhuatl tamali, que significa envuelto. Como envoltorios se pueden usar hojas de maíz, plátano, acera, bijao, entre otros. Dependiendo de los ingredientes, pueden ser de sal o de dulce y tener diferentes nombres. Por ejemplo, en nuestro país podemos encontrar humitas, tamales, quimbolitos, maito, yamachaki, etc. Charing kuatis awantan parang sabhanga besul sa chariring ranu kuza sembali
Ahora sí quiero probar yamachaki, Diana. Quiero probar esas comidas tradicionales que hacían las abuelas, pero que ya se olvidan. Sí, se han olvidado. Las madres creo que ya no se acuerdan de hacerlo. Quizá también porque los jóvenes y los niños no quieren comer. Claro, si es algo que toma tanto trabajo preparar, que no coman, no es algo que anime a las madres, ¿verdad? Hay que considerar también que hoy todo se ha vuelto comercial y que todo se compra ya listo. Así es, nuestras costumbres consumistas nos hacen olvidarnos de la costumbre de reunirnos para preparar los alimentos y compartir tiempo de calidad. Sí, los tiempos han cambiado mucho. Demasiado. Kikingunaka, bajo un mismo soltamio, rikunakupangichi. Kunanmi apamunchi Giovanni Cachiwango Mashita, Kaitaki Mashika, Ñukanchipa runa hillay-kunawan kanllamanda tunukunata shinan, shinapash paipa kichwa kawsayta ama chinkachishpa. Diana. Chaymanda kunan apamun shuklaya takita, paipa muskuykunaka hatun pachami kan. Hatun riksishka takin mashikunash nasha Padmedini, shinashata Ennio Morricone nasha kangapak munan niparka. Shinaka rikupashun. Rikupashunchik.
kay pachakaman chayamupashkanchi yupaychanchi kikin unaman ñukanchi kumbanajushkamanta. Shinami Diana, y recuerden amigos, somos diversos, somos diferentes, pero todos estamos bajo un mismo sol. Hasta la próxima semana. Hasta otro día.